quien va a ser el encargado de la conferencia magistral de hoy. Y también está conmigo la maestra Marcela Pomar, que es la coordinadora ejecutiva del programa de política de drogas. Bueno, pues a mí me complace, voy a presentar en unos momentos al profesor Jorge Javier. A mí me complace esta transmisión del día de hoy, que se intitula Conferencia Magistral, porque justamente inaugura un nuevo ciclo en la vida académica del PPD. El PPD, como ustedes saben, el programa de política de drogas, pues es la institución, una de las pocas instituciones encargadas a nivel nacional, internacional, de investigar la política de drogas en nuestro país, sus consecuencias, sus efectos. Y bajo la dirección ahora de la doctora Laura Tuesta, pues hemos ideado este nuevo ciclo de conferencias magistrales, el cual el profesor Jorge Javier va a inaugurar. Y digo que me complace muchísimo hoy esta presentación, no solamente porque iniciamos este nuevo proyecto académico, el ciclo de conferencias magistrales, sino por quien encabeza esta inauguración, Jorge Javier, en dos sentidos. El primero, porque, como ustedes saben, el profesor Jorge Javier es una referencia obligada en el campo de política de drogas, ha trabajado muchísimo el tema, ha escrito mucho sobre distintos aspectos de la política de drogas, haciendo una crítica siempre con su pluma valiente e inteligente sobre cómo se ha configurado el paradigma prohibicionista, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, cuáles son las aristas de entender el tema de la política de drogas desde una perspectiva prohibicionista y punitivista. Y bueno, pues eso evidentemente engalana al seminario del PPD. Pero además me enorgullece y me congratula muchísimo que esté aquí hoy Jorge Javier, porque déjenme contarles que Jorge Javier es justamente quien inicia el programa en el programa de política de drogas su seminario, ¿no? Jorge Javier dejó aquí cimientos muy fuertes, institucionales, académicos, sobre cómo hacer el seminario, cómo empezar a discutir la investigación siempre de vanguardia que se hace en el PPD y en la academia en general, que aquí se presenta. Y bueno, hoy esos cimientos están creciendo, se están diversificando, se están consolidando. Y bueno, pues Jorge Javier, como uno de los iniciadores del programa y del seminario, hoy está justamente aquí para hacer una conversación con el programa y con el público. Quisiera brevemente platicar un poco más acerca del seminario y ya entramos en materia con el profesor Jorge Javier, ¿no? El seminario del PPD tiene muy clara una misión, ¿no? Que es la de constituirse en un espacio en el donde se genere investigación académica y se puedan construir políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Que puedan informar las acciones de gobierno en el tema. El seminario del programa de política de drogas se ha posicionado en ese sentido, ¿no? Como un espacio para discutir con espíritu constructivo la investigación original y sistemática que desde la academia se genera en el campo de la política de drogas. El seminario, como ustedes saben, celebra una sesión mensual y reúne en su mesa a las y los profesores investigadores adscritos al programa de política de drogas, así como también a todas los investigadores, académicos, académicas, funcionarios e integrantes de la sociedad civil interesados en la política de drogas. Las sesiones son abiertas, son públicas, ya se transmiten en línea desde hace tiempo atrás y, bueno, permite justamente comenzar a generar estas comunidades epistémicas que son tan importantes para generar conocimiento, pero para formar, como decía también hace rato, la política pública. Bueno, en esta ocasión nos acompaña el profesor Jorge Javier Romero. Déjeme un poquito para leer acerca de su trayectoria. Jorge Javier Romero Vadillo es politólogo. Hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, los de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y los de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también un diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales, dependiente de la Presidencia del Gobierno de España. Es profesor, investigador titular C del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, adscrito al área de Políticas Públicas y profesor de la División de Posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Entre agosto de 2014 y 2016, realizó una estancia sabática en el programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, sede Región Centro, donde se encargó de organizar el programa docente y dirigir el diplomado de política de drogas que anualmente se imparte en el CIDE. Forma parte de la comisión ejecutiva de Nosotros, del Consejo Asesor de la Red de Rendición de Cuentas, del colectivo Seguridad Sin Guerra y del colectivo Por una Fiscalía que Sirva. Publica semanalmente en el portal, sin embargo, lectura obligada para quien esté interesado en el funcionamiento del sistema político mexicano, y es además autor de libros y artículos académicos y de divulgación sobre el sistema político mexicano, sobre el sistema educativo, sobre política de drogas y sobre temas relacionados a la Unión Europea. En esta ocasión, la conferencia del profesor Jorge Javier se intitula La dependencia de la trayectoria como obstáculo para el cambio en política de drogas. Y sin más, Jorge Javier, después de darte nuevamente un caluroso recibimiento, pues muchas gracias por estar hoy aquí en el programa de política de drogas. Muchas gracias, Edgar, de verdad me da muchísimo gusto. Gracias, Marcela, por hacer posible esta conferencia. Pues que yo en el PPD, como bien ha señalado, me siento en casa, me siento parte integrante de esa comunidad y creo que sin duda alguna el programa de política de drogas del CIDE es el espacio más relevante en América Latina de discusión de política de drogas. Y creo que el trabajo que ahí se realiza es fundamental para la reflexión, no solo estrictamente sobre política de drogas, sino sobre una serie de temas colaterales que están vinculados, como la política de seguridad, el Estado de Derecho, el orden jurídico, la política de salud. Y bueno, como ya dijo Edgar, le puse a esta conferencia la dependencia de la trayectoria como obstáculo en el cambio de política de drogas en México, y quiero abordar este asunto desde dos perspectivas. La primera es sobre cómo la trayectoria institucional de la construcción del Estado mexicano hizo siempre inviable la política prohibicionista. En este sentido, por supuesto que podemos hablar mucho sobre el absurdo de la política prohibicionista, cómo ha sido un fracaso no en México, sino en el mundo, cómo en lugar de cumplir con los objetivos que supuestamente se planteó de proteger a la salud, de reducir el consumo o eliminarlo, en realidad lo que ha hecho es todo lo contrario. Es decir, ha generado muchísimos más problemas de salud que los que genera propiamente las drogas, además de que se ha convertido en un mecanismo de sistemática de derechos humanos, de libertades, y por supuesto ha causado muchísimos problemas colaterales de corrupción, violencia y demás. Pero podríamos abordar el asunto de la prohibición desde ahí, pero me interesa abordarlo desde la estructura misma del Estado mexicano y cómo el Estado mexicano en realidad nunca tuvo posibilidad alguna de poner en marcha una prohibición efectiva del mercado de sustancias prohibidas. Es decir, nunca pudo hacerlo precisamente por su estructura institucional, por lo cual la prohibición en realidad no fue más que un elemento más para fortalecer las estructuras informales de negociación de la desobediencia y venta de protecciones particulares que han caracterizado al Estado mexicano. Eso por una parte. Y por el otro lado, cómo también se ha generado una trayectoria, digámoslo así, ideológica, como un mapa mental que ha creado prejuicios frente a las sustancias que hacen que incluso los proyectos de reforma que se han intentado poner en marcha en los últimos tiempos se enfrenten a inercias institucionales tremendas que se refuerzan por las percepciones sociales respecto a las drogas. Pero bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es esta cuestión de cómo el Estado mexicano nació como una maquinaria que en realidad articulaba estructuras informales heredadas del pasado virreinal, como las estructuras de intermediación caciquil, con un orden jurídico que era contradictorio con estas prácticas. Y entonces el Estado mexicano en realidad nació, se fue desarrollando y se fue consolidando como un marco
de negociación de la desobediencia y venta de protecciones particulares, donde convivían autoridades de carácter tradicional que habían sido formalizadas un poco a la fuerza por el proceso de construcción estatal, sobre todo durante el porfiriato, con las reglas formales que supuestamente le daban una estructura jurídica constitucional al Estado. En esas condiciones, por supuesto que las reglas del juego eran una combinación entre prácticas informales e interpretaciones de las reglas formales que se alejaban mucho del orden jurídico, se alejan mucho del orden jurídico formal. Y entonces, en ese marco, surgió en México la prohibición de las drogas. La legislación sobre drogas no era una excepción en este conjunto de prácticas socialmente aceptadas para resolver los problemas de cooperación y competencia de la sociedad mexicana, en la que los agentes del Estado, que tenían una formalización a través de cargos como presidentes municipales, jefes políticos, lo que fuera, en realidad no eran más que vendedores de protección particular y ejercían su poder negociando la desobediencia de la ley. Entonces, cuando la prohibición de las drogas, que además tiene un fundamento constitucional desde la Constitución de 1917, porque en la Constitución de 1917 se le encargó al Ejecutivo, curiosamente en el artículo 73, que era el artículo, que es el artículo que se refiere a las facultades del Congreso, ahí entra como un parche, una cuña, el mandato al Ejecutivo para que regule las sustancias que degeneran la raza y ponga en marcha campañas antialcohólicas. Por supuesto, no se convirtió de inmediato en un tema relevante de política pública, ¿no? El tema de las sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, quedó ahí en la Constitución, pero por supuesto fue aprovechado también de inmediato tanto por los grupos puritanos de carácter revolucionario que tenían una especial preocupación por impulsar la prohibición del alcohol y las campañas antialcohólicas, en una época en la que pues esto era una tendencia relevante. Pues no hay que olvidar que a partir de 1920 en Estados Unidos la prohibición del alcohol llegó a la Constitución. Pero el hecho es que también por grupos conservadores, sobre todo el periódico Excelsior, que nació en 1917 como un órgano de empresarios católicos conservadores que se oponían bastante a la Constitución de 1917 por sus aristas radicales, pero que promovían también visiones morales sobre la sociedad, y que hicieron campañas muy fuertes. Excelsior hizo campañas muy fuertes en contra del consumo de opio y de marihuana desde su fundación. El hecho es que finalmente en 1920, en marzo de 1920, el gobierno, tal vez es uno de los últimos decretos del gobierno de Carranza, el que establece las disposiciones sobre el comercio de productos que pueden servir para fomentar vicios que degeneran la raza y sobre el cultivo de plantas que puedan servir para el mismo fin. Esto se publicó el 15 de marzo de 1920. Entonces, eran disposiciones esencialmente sanitarias que no implicaban sanciones penales, y que incluso dejaban margen para el cultivo de opio con fines medicinales, aunque en el caso de la marihuana sí cerraban completamente la posibilidad de cultivo, incluso para fines médicos. Esto se daba además en el marco del desarrollo de todo el sistema internacional de control de drogas, que había empezado a crecer desde la convención de La Haya de 1912, que fue resultado de la conferencia del opio de Shanghái de 1909. Pero el hecho es que entonces surgen estas disposiciones, no me voy a detener en ellas. Sin embargo, desde muy pronto quedó clarísimo que
la aplicación estricta de estas normas estaba en realidad mediada por la intervención de los agentes estatales que tenían una enorme autonomía para ejercer su autoridad de acuerdo a su propia función de utilidad, es decir, para negociar la desobediencia de la ley, para cobrar mordidas, para extorsionar usuarios. Y eso, fíjense ustedes, en el caso de la marihuana en México desde el siglo XIX había formado parte de la farmacopea tradicional y se usaba comúnmente en tintura para tratar reumas. Existía ahí en la farmacopea tradicional desde el siglo XIX, en buena medida porque llegó a través de la farmacopea europea. Sin embargo, la prohibición hace que nazca un mercado ilegal de cannabis, de marihuana, lo mismo que un mercado ilegal de opiáceos, de morfina. Aunque en México nunca ha habido una epidemia de opiáceos, sí hay indicios de que en la década de los 20 y los 30 hubo cierto consumo problemático de opiáceos, sobre todo de morfina, en algunas ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de México. Y entonces, con las disposiciones de 1920, nace el mercado clandestino. Pero desde el principio, desde el inicio del mercado clandestino, quedó claro que iba a generar ganancias tanto para quienes traficaban con las sustancias como para aquellos agentes del Estado que protegían el mercado, ¿no? Hay un episodio de una novela que a mí me parece extraordinaria, una de las grandes novelas sobre México, escritas por un autor no mexicano, o bueno, por lo menos no nacido en México, que después se nacionalizó mexicano durante su exilio, que es Ramón J. Sender. Es una novela muy poco conocida aquí que se llama El epitalamio del Prieto Trinidad. Es una novela que se publicó por primera vez en 1942. Precisamente poco después de que Sender llegó al exilio en México después de la Guerra Civil Española. Y ahí describe claramente cómo la corrupción era parte ya fundamental del arreglo en torno a las drogas. El protagonista de la historia, que es un militar típico revolucionario, que es un militar malhumorado, está bastante frustrado porque en lugar de tener un gran cargo público, lo han mandado como director a una prisión en unas islas. Es decir, es evidente que las equipara con las Islas Marías de entonces, que es Prieto Trinidad. Está recorriendo la Ciudad de México porque lo han citado aquí para llamarle la atención, y entonces está, pues, buscando a ver quién se la paga. Y entonces entra a un mercado de la Ciudad de México, y empieza a caminar por los pasillos del mercado, y se acerca al puesto de una herbolaria que evidentemente vende marihuana. Y entonces la amenaza con denunciarla si no le dice quién es su proveedor, ¿no? Y entonces la vieja, dice, lo cito textualmente, la vieja se negó. Sin perder la rigidez, dejó caer un billete de 50 pesos a los pies de Trinidad. Disculpe, mi jefe, algo se le cayó de la bolsa. Trinidad lo recogió. Se me cayeron dos, ¿dónde está el otro? Aquí está, dijo rápidamente la anciana. Lo había tomado del suelo sin saberlo, ¿no? Es decir, ya es evidente que es un mercado que está regulado a través de reglas informales de negociación de la desobediencia y con protecciones particulares de las propias autoridades. Por supuesto, a partir de que además se empieza a penalizar, porque todavía las disposiciones de 1920 eran unas disposiciones sanitarias, pero a partir del Código Penal, ya en 29, pero sobre todo en el Código Penal de 1931, se establece con precisión que los delitos contra la salud eran de competencia federal y se incluyen los delitos contra la salud de las formas de delincuencia en torno al narcotráfico, ¿no? Y se endurecen las penas. Entonces ya empieza a existir todo un andamiaje penal de persecución de las sustancias y
Y este es el marco del que se aborda en los siguientes años el mercado clandestino. De nuevo, es evidente que no hay ninguna intención de erradicar el mercado, sino que el Código Penal y las disposiciones sanitarias que además trataban a los adictos como enfermos, no como delincuentes, pero los sometían a tratamiento obligatorio, en realidad se convierten en un marco para la extorsión y para que existan ingresos a favor de quienes administran estos mercados, que son por lo general agentes del Estado de origen militar, ¿no? Entonces, esta visión sí, pues es la que domina durante los primeros años de la década de los 30, la incipiente prohibición. Es importante hacer notar aquí que la prohibición de la marihuana en México es anterior a la prohibición de la marihuana en los Estados Unidos, porque no fue sino hasta 1937 que se aprobó en Estados Unidos la ley de impuestos a la marihuana, que es la primera legislación restrictiva fiscal de la marihuana en los Estados Unidos, mientras que aquí las disposiciones son de 1920 y desde 1931 se incluye en el Código Penal los delitos vinculados al cannabis, además del otro tema central de la política de drogas, que eran los opiáceos y marginalmente la cocaína. Sabemos muy bien que esto es muy conocido, que a partir del gobierno de Cárdenas, la llegada de Leopoldo Salazar Viniegra a la dirección del Hospital de Toxicomanías del manicomio de la Castañeda, hizo que se empezara a hacer investigación seria sobre marihuana en México. De hecho, Salazar Viniegra presentó en un congreso internacional en Ginebra un estudio que desmentía los argumentos esgrimidos sobre todo por la oficina de Harry Anslinger en los Estados Unidos, donde se afirmaba que la marihuana producía locura, ¿no? y que era una droga que generaba extraordinarios brotes de violencia. Salazar Viniegra presentó una ponencia en Ginebra diciendo que esto era absolutamente falso, y él desarrolló precisamente a partir de su estudio empírico del consumo de sustancias la idea de lo que se plasmó en el reglamento de toxicomanías de 1940, cuando en México se hizo un primer experimento temprano de política de reducción de daños, donde se planteaba que el gobierno iba a proveer las sustancias, ya fueran morfina, marihuana, cocaína, a las personas que tuvieran uso problemático, diríamos ahora, a las personas que tuvieran dependencia, a precio de costo, es decir, más barato que lo que podrían conseguirlo entre los traficantes en la calle, con el objeto de sacar estas sustancias del mercado y eliminar los incentivos para que las organizaciones de delincuentes buscaran nuevos consumidores. El reglamento entró en vigor a principios de 40, tuvo, por lo que se sabe, éxito en reducir el mercado clandestino, pero las presiones de Estados Unidos hicieron que el reglamento tuviera que ser retirado por el propio presidente Cárdenas 6 meses después, sobre la base, con el argumento de que no había sustancias para poder abastecer el mercado por la situación de la guerra mundial. Pero en realidad habían sido las presiones de los Estados Unidos los que hicieron que el reglamento se echara abajo. Este primer intento mundial de poner en marcha una política de reducción de daños para enfrentar los consumos de sustancias. Y aquí viene el otro elemento que también genera dependencia de la trayectoria en la política de drogas. Por un lado, insisto, es el hecho de que la prohibición es absolutamente ineficiente en la medida en la que existe un Estado donde sus agentes negocian la desobediencia
y venden protecciones particulares, que esa es la manera en la que se estructuró el mercado de drogas en México desde siempre, pero sobre todo a partir de la década de los 40, y por el otro lado, la construcción de un mapa mental compartido, fuertemente influido por las tendencias prohibicionistas de los Estados Unidos, que generó una imagen sobre el daño que causan las drogas, que se aleja mucho de la evidencia científica. La estrategia de los Estados Unidos en la hora de presionar a México para que echara a entrar atrás el reglamento estaba alimentada por las visiones de Harry Anslinger, que fue el jefe de la oficina contra las drogas de Estados Unidos desde la década de los 30 hasta la década de los 60 del siglo pasado, que argumentaba en contra de las drogas con evidentes falsedades y exageraciones sobre el daño. Bien, el caso es que, fíjense cómo se construyó el arreglo institucional que gestionó el mercado de las drogas prohibidas en México durante toda la época clásica del régimen del PRI, desde la década de 1946, desde la década de 1940, a partir de 1946, cuando nace el PRI, hasta la década de los 80. Fue una política esencialmente pragmática, ¿no? No hubo muchos cambios en el marco legal, aunque por supuesto el Código Penal de 1931 tuvo ajustes posteriores. El hecho es que se trataba de una política pragmática donde todos sabíamos perfectamente bien que si uno era, como adolescente en mis tiempos, detenido con drogas, lo que tenía que hacer era dar dinero para que lo soltaran, eso en el eslabón más débil de la cadena, que eran los consumidores, y de ahí hasta el gran tráfico hacia los Estados Unidos, que se había empezado a desarrollar, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando aumenta la demanda de opiáceos clandestinos en el mercado norteamericano, porque regresan los soldados que ya han sido tratados con morfina de sus heridas y ya no tienen acceso a opiáceos legales y por lo tanto tienen que recurrir a opiáceos clandestinos, de los cuales México se empieza a convertir en un abastecedor muy importante. No el principal, porque desde la década de los 40 hasta la de los 70, el principal abastecedor de opiáceos clandestinos al mercado de los Estados Unidos fue Turquía, a través de la conexión francesa, pero cuando se desmantela la conexión francesa en la década de los 70, entonces México sí empieza a ser el principal abastecedor de opiáceos clandestinos hacia los Estados Unidos. ¿Y quiénes gestionaron ese mercado? Por supuesto, se trataba, igual que en el conjunto de las relaciones del Estado con la sociedad mexicana, pues una negociación particularista de la desobediencia y en la existencia de protecciones estatales al mercado clandestino, ¿no? El hecho es que hay evidencia, aunque no es muy sólida esta evidencia, no es muy fuerte porque pues falta información porque no hay acceso a archivos y porque se trata de un mercado clandestino, de que el principal administrador del mercado clandestino, sobre todo de opiáceos en Estados Unidos, fue el ejército. Es decir, el hecho de que en la década de 1940 el general, se me olvidó ahora su apellido, bueno, que había sido secretario de la defensa al principio del gobierno de Ávila Camacho, Pablo Macías, que había sido secretario de la defensa al principio del gobierno de Ávila Camacho y después había llegado a gobernador de Sinaloa. Incluso estuvo detrás del asesinato del gobernador de Sinaloa, que fue asesinado durante el carnaval de Mazatlán en 1944, precisamente por un asunto vinculado a la venta de protecciones a los productores de opiáceos del Triángulo Dorado. Entonces, los generales, más que el ejército como institución, tenían como parte incluso de su pacto político con el régimen del PRI,
para que dejaran de ser un actor deliberante en la sucesión presidencial, manga ancha para poder manejar y administrar el mercado de de opiáceos hacia los Estados Unidos primero, y sobre todo a partir de la década de los 60, cuando empieza a crecer en los Estados Unidos el consumo de marihuana, también el mercado de la marihuana. Por supuesto, el asunto central es que tenemos un arreglo institucional donde el marco jurídico solamente es la frontera para la negociación de la desobediencia, y las prácticas formales de ejercicio del poder en el ámbito local están en manos de intermediarios que utilizan sus posiciones estatales para sacar provecho de parcelas de rentas. Y los mercados clandestinos son una fuente importante de extracción de rentas, ¿no? Y esto, bueno, digo, no me voy a detener ahí, pero el asunto es que esto tiene una larga raigambre histórica, porque tiene que ver con el proceso conflictivo de construcción del Estado a partir de un orden liberal que se supone sustentado en el orden jurídico, sobre la base de un orden real que no correspondía con ese orden jurídico formal. Y esto es lo que va generando la trayectoria institucional de negociación de la desobediencia y de venta de protecciones particulares, ¿no? Entonces, el hecho es que durante toda la época clásica del régimen del PRI, la relación del Estado mexicano con el mercado de sustancias clandestinas, sobre todo en el tráfico hacia Estados Unidos, pero también para el mercado interno, se da sobre la base de esta venta de protecciones particulares. Pero hay que entender que en la medida en la que el PRI generaba un mecanismo de disciplina vertical de estas relaciones de intermediación, esto hacía que hubiera mecanismos de reducción de la violencia y de resolución de controversias de alguna manera centralizados. Es decir, había un acuerdo entre las autoridades militares, los gobiernos estatales y las autoridades municipales de cuáles eran los grupos que recibían protección. Por supuesto, esto empieza a cambiar a partir de que Nixon declara la guerra contra las drogas en los Estados Unidos en 1971. La declaratoria contra la droga, de la guerra contra las drogas de 1971, que tiene además objetivos políticos específicos para los Estados Unidos, en realidad, como bien dice en una entrevista que se publicó hace unos años, John Ehrlichman, que había sido el principal asesor del gobierno de Nixon para política interna y que había acabado en la cárcel por Watergate, lo entrevista Dan Bowman, un periodista de Harper en los años 90, y le pregunta sobre la guerra contra las drogas. Le dice, hombre, la guerra contra las drogas tenía como objetivo tener argumentos para poder atacar a los enemigos políticos del gobierno de Nixon, que eran los activistas en contra de la guerra de Vietnam y los activistas por los derechos civiles de los negros. Sabíamos que estábamos mintiendo respecto a las drogas. Pero eso también se utiliza como presión a los gobiernos, al mexicano y al colombiano, en una época en la que la estrategia de la política exterior de los Estados Unidos fue la contrainsurgencia y el combate a las guerrillas comunistas en todo el continente a través de golpes de Estado militares. En países como México y en Colombia, donde no hubo condiciones o no se dieron los golpes militares, la guerra contra las drogas sirvió como subterfugio para promover la presencia militar en el territorio, con el pretexto de combatir el tráfico la producción y el tráfico de drogas, pero en realidad también para detectar y neutralizar a los posibles grupos guerrilleros. Y entonces, a partir de la década de los 70, con la presión de los Estados Unidos y la guerra contra las drogas, entonces el papel que juega el ejército en la gestión de estos mercados empieza a ser doble, ¿no? Por un lado,
dan golpes para justificar la Operación Cóndor y demás, para justificar su papel en el combate a la producción y al tráfico de drogas, pero por el otro lado es evidente que siguen siendo indispensables para la existencia de las redes de tráfico en los Estados Unidos y son los protectores fundamentales de la producción y el tráfico, sobre todo de opiáceos y de marihuana. Entonces, por supuesto que el ejército lo que hacía era articular la red de protecciones que empezaba desde el municipio, desde los ayuntamientos, ¿no? Donde las propias autoridades locales tenían pactos con los productores, y esto en un régimen que tenía un mecanismo de disciplina vertical por la existencia de un monopolio político, hacía que el mercado funcionara con relativa baja violencia. Si bien es cierto que existían ciudades especialmente violentas como Culiacán y demás, donde se veía claramente cómo se daban los procesos de resolución de controversias de los mercados clandestinos, donde no, y por supuesto acceso a tribunales ni a intermediación de otro tipo, a través de la violencia y los asesinatos, en realidad la violencia vinculada al mercado de drogas era relativamente baja. El PRI servía como manto de identidad y mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Y por supuesto también era el aparato que repartía las parcelas de control de rentas, ¿no? Con el presidente de la República en la cúpula de este proceso. Entonces, tenemos que estos mecanismos de protección de los mercados clandestinos se empiezan a resquebrajar, primero porque hay una presión muy fuerte de los Estados Unidos a partir del gobierno de Reagan, que empieza a establecer, por ejemplo, el sistema de certificación. El gobierno de Estados Unidos se abroga la facultad de certificar a los gobiernos latinoamericanos a ver si están cumpliendo o no con las normas que ellos les imponen en cuanto a política de drogas, ¿no? Y después el hecho que fue crucial en el proceso de descomposición de las redes tradicionales de protección política del narcotráfico, que fue el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1986, que llevó a que hubiera una reacción muy fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano a que interviniera, sobre todo en algunas de las redes, las redes vinculadas a los asesinos de Camarena. Y bueno, y ahí hay un parteaguas que es esencial para ver el proceso de aumento de la violencia en este mercado que hasta entonces se gestionaba a través de las redes de ventas de protecciones particulares, ¿no? Bien. Bueno, luego tenemos otro momento crucial. México empieza a vivir un proceso de democratización desde 1979, y de 77, perdón, y a partir de las elecciones de 79, un proceso gradual, incremental de democratización que va haciendo que las elecciones se conviertan cada vez más en un mecanismo para definir primero los gobiernos locales y después el gobierno nacional, y con esto se empieza a romper el monopolio político y se empiezan a agrietar las redes de disciplina de las redes de la venta de protecciones particulares que tradicionalmente había gestionado los mercados clandestinos. Entonces, por supuesto, estas redes habían generado beneficios mutuos para narcotraficantes, policías, ejércitos, ¿no? Y había sido una forma pragmática de enfrentar el despropósito de la prohibición, que además en buena medida estaba siendo apuntalada e impuesta desde el exterior.
Pero el hecho es que el fin del monopolio del PRI, ya sin los mecanismos de control previos, exacerbó la apropiación local de rentas, ¿no? Y los cuerpos de seguridad locales quedaron fuera de control, ¿no? En la medida en que creció la fuerza operativa del crimen organizado, gracias a los beneficios obtenidos de los mercados clandestinos de las drogas, cuyos costos de protección se redujeron debido a la fragmentación de la negociación, ¿no? Sí, se fragmenta la negociación y entonces el asunto es negociar con los poderes locales, ya no con el poder nacional, y esto hace que sean distintos grupos los que empiezan a negociar con distintas autoridades, ya sin un mecanismo claro de disciplina. Sobre esto, creo que el trabajo de Sandra Ley y Guillermo Trejo sobre drogas, votos y violencia ilustra mucho el proceso, ¿no? Pero el hecho es que, además, podríamos hablar también largamente de cómo se comporta el mercado en los Estados Unidos, cómo la prohibición no ha modificado los precios o incluso ha generado incentivos para el cambio tecnológico que han bajado los precios de las sustancias, como en el caso de las metanfetaminas. Es decir, también en Estados Unidos la prohibición ha sido un fracaso, pero el hecho es que el hecho es que existe una demanda constante en el mercado internacional que hace que, por supuesto, existan incentivos para la existencia de organizaciones que van a satisfacer esa demanda. Y en la medida en la que se fraccionó la protección estatal y se descompuso la disciplina a través de la cual se gestionaba la protección estatal, los incentivos para armarse y contratar ejércitos aumentaron. Y entonces tenemos un proceso en el cual las organizaciones criminales empiezan a tener muchísima mayor capacidad de violencia de la que tenían antes para enfrentar el proceso de fragmentación del control estatal que se da en México como producto de la democratización. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a partir de 2006, ya voy a concluir porque se nos va el tiempo, lo que pasó es que a partir de 2006, la estrategia del gobierno de Calderón, ante la evidencia de que las autoridades locales eran vendedoras de protecciones particulares, como lo habían sido siempre. Es decir, evidentemente sus mecanismos de reducción de la violencia no eran muy legales y tampoco eran esencialmente honrados. Por supuesto que eran mecanismos marcados por la corrupción. Ante esa evidencia, en lugar de emprender un proceso de reconstrucción democrática del Estado sobre la base de un sólido orden jurídico que buscara legitimarse en los votos, pero que se sustentara en el fortalecimiento de las redes formales de justicia y en la rearticulación profesional de los cuerpos de policía, decidió sustituir estas redes tradicionales de protección por la presencia militar. Y la presencia militar, pues la presencia militar no resuelve el problema de la reducción de la violencia. Al contrario, tenemos evidencia de que la violencia ha aumentado en la medida en la que la presencia militar ha sustituido las viejas formas de reducción de la violencia basadas en la venta de protecciones particulares y negociación de la desobediencia a la ley. Entonces, porque funcionan como fuerzas de ocupación que pueden contener la violencia temporalmente, pero que dejan después un enorme vacío que ha sido llenado cada vez más por el control territorial de las organizaciones del crimen organizado, que hicieron una suerte de acumulación originaria a partir del mercado de drogas y los recursos que recibieron de ello, y que pudieron reclutar ejércitos y comprar armamento, y que ahora, ante el vacío de las antiguas formas de presencia estatal basada en las intermediaciones caciquiles y los controles clientelares, lo que hacen es evidentemente
controlar territorio y convertirse en una organización paraestatal que extrae rentas de la población a través de la violencia. Entonces, el asunto es que los mecanismos de reducción de la violencia del antiguo régimen pues se deterioraron, ¿no?, con la irrupción de la pluralidad, sin que fueran sustituidos por mecanismos legales racionales. Y el caso es que, bueno, podemos ver casos que, por ejemplo, los que conoce muy bien Edgar de Michoacán y de otros lugares, donde lo que hemos visto es cómo la violencia estatal ha dejado de ser un monopolio y ha sido sustituido ya sea por organizaciones de las propias comunidades para resistir el avance de las organizaciones criminales, como por el propio avance de las organizaciones criminales con capacidad suficiente para controlar territorios. Entonces, el hecho es que frente a esto, lo que tenemos es una prohibición formal que es absolutamente ineficaz para detener el flujo de drogas y que además, como ya sabemos, además aumenta todos los problemas vinculados a los consumos peligrosos de sustancias que podrían ser tratados de una manera mucho más eficaz con regulaciones estatales no prohibicionistas, pero tenemos ya también una descomposición del orden estatal que hace muy difícil una sustitución de la prohibición por un sistema regulatorio mucho más moderno y no prohibicionista. Por último, me quiero referir al otro aspecto de la dependencia de la trayectoria, que es el ideológico, al que ha arraigado en la mentalidad de la población el hecho de que para enfrentar los consumos peligrosos de sustancias, lo que tenemos que hacer es prohibirlas y hacer lo que decía aquel viejo eslogan de Calderón, para que las drogas no lleguen a tus hijos. Esto lo que ha hecho es que incluso cuando se emprenden procesos regulatorios como el inconcluso y fallido proceso de regulación del cannabis que se ha intentado durante los últimos 4 años en el Congreso de la Unión, inmediatamente se sostienen las posiciones que ven la regulación como una amenaza porque puede impulsar el aumento en el consumo de sustancias que se ven como extraordinariamente peligrosas. Esto tiene que ver con todo un proceso de construcción ideológico que viene desde la década de los 30, donde se ha mentido, se ha falseado la peligrosidad real de las sustancias, y en lugar de enfrentar los consumos con evidencia científica y con estrategias de reducción de daño, sobre todo con los consumos más peligrosos, como es el de los opiáceos, lo que se ha hecho es utilizar el sistema de justicia penal y la represión policíaca para contener el consumo. Y eso lo que genera no solo es violaciones gravísimas de los derechos humanos, sino también agrava los problemas de salud vinculados al consumo. Dejo esta vertiente de manera bastante embrionaria, pero creo que eso es lo que son elementos que nos permiten ver la enorme dificultad de que, a pesar de que contamos con evidencia suficiente del fracaso de la estrategia prohibicionista, hay actores que siguen aferrados a la estrategia prohibicionista, ya sea porque tienen ventajas económicas, tienen fuentes de captura de rentas gracias a la prohibición, como pueden ser las autoridades locales, las agencias encargadas, el ejército mismo, o porque el mapa mental compartido impide cambiar la percepción sobre la peligrosidad real de las sustancias y la manera de abordarlas desde una perspectiva de salud. Bueno, como me dijo Edgar que dedicara alrededor de 45 minutos a mi exposición, con esto concluyo. Muchas gracias, Jorge Javier. Una conferencia, un panorama bastante amplio y profundo sobre la problemática de la política de drogas en nuestro país. Normalmente, a veces, sobre todo en las narrativas de los medios de comunicación, se observa
el tema desde una perspectiva bastante limitada en el tiempo y sobre todo muy limitada también en cuanto a los actores involucrados. Y lo que tú has hecho en esta conferencia es regalarnos la siempre bastante leccionadora perspectiva histórica que nos muestra la raíz de los problemas que actualmente enfrentamos y justamente porque son la raíz, también podemos ver las paradojas que esto conlleva y los problemas que a partir de ahí tenemos que enfrentar para encontrar soluciones sensatas al tema de las drogas en nuestro acontecer contemporáneo. A mí me gustaría hacer un par de preguntas, sobre todo creo que tenemos ahí el chat abierto para quienes estén en redes sociales, pero voy a aprovechar para, mientras tanto, ir adelantando algunas. La primera tiene que ver con, yo te lo plantearía así, creo que en la formación del sistema político mexicano, en la narrativa que la ciudadanía, los mexicanos, las mexicanas fuimos conociendo acerca del Estado mexicano, hay dos mitos, dos grandes mitos. Primero, el mito del Estado, ¿no? En esta definición de Max Weber, del Estado como este instituto político que controlaba el territorio, la población y tenía el monopolio de la violencia, el monopolio legítimo de la violencia, es un mito con el que todavía muchas personas piensan el tema del Estado y de las organizaciones delictivas en nuestro país. Y el otro gran mito, pues es la gran narrativa de la construcción del Estado mexicano, porque pues como tú muy bien sabes, siempre se construyó la idea de que el Estado mexicano era ese ogro filantrópico que alguna vez pensó Paz, ¿no? Ese monolito que podía usar la fuerza, pero también podía ser muy benevolente, pero que todo lo veía y que todo lo controlaba y que acaparaba todo el territorio nacional. Y la verdad es que las dos son grandes ficciones, tanto ficciones de la literatura académica como ficciones de la propia historiografía. Sin embargo, pues eso nos deja también en una situación complicada para pensar hoy la problemática actual, porque mucho del discurso actual es decir, bueno, tenemos instituciones ineficientes, tenemos instituciones que están fallando, la política del gobierno actual no es la mejor para atender el problema de la violencia, la política está fallando, pero en realidad nunca lo hemos tenido como tal, nunca hemos tenido ese Estado que está funcionando, al menos en términos formales. Informales sí, pero no formales. ¿Cuáles serían entonces las alternativas? Uno, realmente empezar a construir una institucionalidad, un marco legal formal, real, que funcione, o empezar a otra vez recomponer los mecanismos informales de intermediación para hacer frente a la violencia. Es una decisión difícil, ¿no? Pero yo creo que cualquier político estaría tentado a tomar la vía de la informalidad si esto le resuelve el problema de la violencia actual. No, sin duda alguna, tienes toda la razón en esto último, ¿no? Es una tentación que siempre está a la mano, ¿no? Y muchas veces lo oímos cuando dicen, es que Calderón rompió el orden que existía, ¿no? Podríamos volver al orden anterior. Pero ese era un orden tremendamente descentralizado, evidentemente muy ineficiente en términos de justicia, en términos de equidad. ¿Por qué? Porque cuando lo que se hace es vender protecciones particulares y negociar la desobediencia, los que sacan ventaja son los que tienen mayor capacidad de negociación y tienen más recursos para comprar las protecciones particulares, ¿no? Entonces, se vuelve un estado de acceso limitado, donde la protección estatal se da solamente a aquel que tiene los recursos para pagarla. Pero además de manera tremendamente descentralizada, porque como tú bien dices, el mito del Estado como monopolio que controla el territorio, el mito weberiano, pues nunca se ajustó a la realidad del Estado mexicano. El Estado mexicano, cuando logró constituirse como una organización nacional que controló el territorio, lo hizo con enormes problemas de agencia. Es decir, con una enorme autonomía de los grupos de poder locales
para ejercer su autoridad, aunque lo hicieran en nombre del Estado Nacional, de manera particularista. Y entonces esto es lo que nos explica cómo una buena parte de la economía mexicana pues ha funcionado siempre a partir de la compra de protecciones locales, a partir de la búsqueda del amparo de las autoridades locales para ciertos temas, de las autoridades federales para otros, siempre negociando a partir de los recursos económicos y de la influencia política. Entonces, es una economía extraordinariamente politizada. Esto, como lo decía Cosworth en sus famosos ensayos sobre el atraso, es una de las mejores historias económicas del siglo XIX, ¿no? Entonces, esa economía extraordinariamente politizada es especialmente propicia para los mercados clandestinos. Y, por supuesto, los mercados clandestinos operan gracias a la existencia de este enorme problema de agencia del Estado mexicano, donde la función de utilidad de las autoridades locales está muy alejada de lo que se supondría que sería su función de utilidad en un orden jurídico vertical y sólido, ¿no? Entonces, la tentación de que lo que vuelva a operar sean las formas tradicionales de la institucionalidad informal mexicana que ha existido a lo largo del tiempo, pues es enorme. Sin embargo, el problema que tenemos es la iniquidad que esto genera, ¿no? Es decir, no podemos pensar en la existencia de un orden social que tenga un piso común de condiciones materiales, que genere igualdad de oportunidades, si lo que tenemos es un orden estatal descentralizado, informal y negociador de la desobediencia. Entonces, yo creo que la apuesta debe ser por la reconstrucción de la legitimidad, por la reconstrucción estatal mexicana sobre nuevas bases de legitimidad. Pero es un proceso que, por supuesto, no se puede concluir en un periodo histórico breve. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente esta crisis del antiguo arreglo que está intentando ser sustituida con la presencia generalizada de las Fuerzas Armadas como elemento articulador de la fuerza estatal. Yo creo que esto también ha sido un fracaso, está fracasando y no va a resolver los enormes problemas de agencia con los que funciona el Estado mexicano, porque el ejército no es tampoco esa organización vertical disciplinada y homogénea y sólida que imagina el presidente de la República y que imaginan muchos. El ejército mexicano es parte del Estado mexicano, comparte la historia institucional del Estado mexicano y comparte la mayor parte de sus formas tradicionales de ejercicio del poder. Entonces, yo creo que estamos ante una crisis muy, muy profunda del Estado mexicano, que no tiene una solución sencilla, pero por supuesto me parece que pensar en que lo que tendríamos que hacer es recomponer las viejas formas de intermediación clientelista y caciquil para recuperar la paz, también es una fantasía. Y justamente, Marcela, también si quieres intervenir, adelante, o si hay algunas preguntas que quieres ver, por favor, hagámoslo. Justo tengo otra pregunta que nos envía el profesor Alejandro Madrazo Layún, y creo que embona muy bien cuando estamos hablando de estas reglas de intermediación o estas estrategias de intermediación, de negociación, de la desobediencia y de venta de protección. Porque nuevamente, cuando hablamos del Estado mexicano, otra vez nos remitimos a esta figura ficcional, ¿no? Del gran monolito. Pero en realidad no era así. En realidad, el Estado mexicano, en los hechos, estaba también fragmentado. Había ciertas, colega mío le llamaba soberanías paralelas, yo no me atrevería tanto, pero sí había unos enclaves muy fuertes en donde había operación por parte de grupos políticos regionalmente anclados, ¿no? Liderados por caciques locales y que eran justamente esos grupos de poder que intermediaban a nivel estatal, a nivel local. Y justamente Alejandro nos pregunta, profe, ¿cuál es el papel de los gobiernos subnacionales, sobre todo municipales, en esta crisis y en su posible resolución? Bueno, es que el problema empieza precisamente ahí.
el poder local, municipal, ha sido la parte más débil en la construcción del Estado mexicano cuando debería constituirse en sus cimientos más sólidos. Y lo que tenemos ahí son gobiernos que son botines políticos. Y esto se acentuó fundamentalmente a partir de que se rompió el monopolio del PRI y la lucha electoral se centró en la conquista de los gobiernos municipales. Y si vemos cuando las elecciones se vuelven especialmente violentas, pues se vuelven especialmente violentas en el terreno municipal, precisamente porque de lo que se trata es de capturar el pequeño botín estatal, no tanto por los recursos fiscales que maneja, sino por el control de recursos informales que permite. Porque el carácter, la conquista de estas parcelas de poder local implican la conquista de cierta formalidad que da acceso a redes de información, que permite tener mecanismos de protección también semiformalizados, y por eso se han convertido en los espacios de litigio más fuerte entre las distintas organizaciones especializadas en mercados clandestinos. Entonces, efectivamente, la reconstrucción del tejido político nacional, o la nueva construcción, la nueva edificación del terreno, del tejido político nacional, debería empezar por el municipio, lo cual implicaría darle enormes recursos, ingentes recursos a la estructura formal del Estado municipal, la construcción de burocracias profesionales, de cuerpos de seguridad profesionales, que no dependieran del ciclo electoral, que estuvieran al margen del litigio por la conquista de los puestos, pues esa sería la piedra fundacional de un nuevo orden político. Es decir, gobiernos locales que fueran efectivamente self-government de las comunidades. Pero mientras sean un botín político trianual o ahora sexenal, donde cada periodo electoral se reparten todos los puestos del municipio entre los que ganaron, pues entonces lo que vamos a seguir teniendo es que ese va a seguir siendo el núcleo duro del litigio político que está en juego y por el cual son capaces de matar las organizaciones que pretenden el control territorial para capturar rentas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Marcela. Fíjate que justo nos estamos acercando, es inevitable el tema y perdóname que lo aborde, quizás, vamos, es la cristalización de todo este proceso histórico que tú estás analizando, ¿no? Que tiene que ver justamente con este anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de cambiar, de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decretazo, ¿no? Fue lo que en primera instancia dijo. Y varios ahí, por ahí comentaban que pues era un problema de forma y un problema de fondo. El problema de forma era pues este decretazo, hacerlo a través de un decretazo, y el problema de fondo pues eran las consecuencias de esta militarización. Pero yo diría, como decía don Jesús Reyes Heroles, y tú lo sabes, la forma es fondo, ¿no? En la política mexicana. Y creo que este tema de la forma, de hacerlo mediante un decretazo, es un problema de fondo, en realidad, ¿no? Es un problema que muestra, pues justamente la fragilidad de las estructuras jurídicas, de las instituciones formales, para hacer frente al tema de la política de drogas, de la violencia que se ha desatado en nuestro país. Y entonces nuevamente venimos a caer justamente en esta paradoja de que tú nos estás hablando. Tenemos un diseño institucional, una constitución, un Estado de Derecho, pero al final lo que está funcionando son esas reglas informales. Y el presidente un poco nos está diciendo, y voy a seguir en esa tradición. Recuerdas que al inicio quería negociar con las organizaciones delictivas. Bueno, ahora no lo va a hacer, pero va a hacer el uso de sus facultades metaconstitucionales, vamos a decirle así, para hacer lo que quiera en términos administrativos, en términos administrativos. Dicho esto, mi pregunta es, pareciera ser que nosotros no estamos saliendo de esta paradoja del Estado mexicano, ¿no? Donde la formalidad y la informalidad están en constante
ciclo, ¿no? A veces hay más formal, a veces hay más informalidad, pero no estamos de ahí. ¿Qué podemos hacer en ese caso para salir? ¿Es posible una solución a esto? ¿Hay que reconstituir, transformar el Estado? ¿Cómo le hacemos, profe? Bueno, si pudiéramos, si tuviéramos la varita mágica y Sada Kadula, pudiéramos transformar el Estado y construir un orden jurídico sólido y una capacidad de gestión eficaz del Estado mexicano, pues habría que hacerlo. Pero lo que ha pasado es que hemos transitado desde mi punto de vista en dirección contraria a lo que pudo haber sido la consolidación de un orden democrático constitucional moderno, sobre todo a partir de la declaratoria de la guerra contra las drogas de Calderón, porque esa declaratoria lo que hizo fue debilitar las de por sí contrahechas estructuras de poder local y federal y sustituirlas por la presencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales dirigidas centralmente. Y ese se ha vuelto la nueva ruta de la cual parecen no poder salirse los sucesivos gobiernos, ¿no? Es decir, una vez que Calderón decidió el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional para enfrentar la violencia creciente de las organizaciones criminales vinculadas al mercado clandestino de las drogas, pues desató fuerzas que ya ningún gobierno ha podido controlar. No lo pudo controlar después Peña Nieto, aunque habló de un cambio de estrategia. Y López Obrador, que llegó a la presidencia con la oferta de que iba a regresar a los ejércitos sus cuarteles y que iba a desmilitarizar la seguridad, lo primero que hizo fue engancharse en la misma ruta y exacerbarla. Es decir, ante la descomposición del viejo arreglo, lo que se ha intentado y que ha seguido fallando es sustituir el viejo arreglo de los pactos locales, las estructuras informales de poder que se formalizaban a través de la ficción aceptada del régimen del PRI. Lo que se está intentando sustituir todo ese arreglo con la presencia de las Fuerzas Armadas. Y el hecho es que esto también ha fallado. Estamos ante un fracaso reiterado y evidente. La violencia no disminuye, la tasa de homicidios se mantiene en unos niveles que México no había visto desde la década de los 50, cerca de 30 por cada 100,000 habitantes. La actividad, el control territorial de las organizaciones criminales aumenta y se hace de manera cada vez más ostentosa. Evidentemente, el Estado mexicano está llegando a unos niveles de crisis que no conocíamos desde la Revolución. Y esto requiere, por supuesto, de un nuevo pacto social y político para detenerlo. Avanzar por la ruta de la militarización ya ha mostrado que no está resolviendo el problema, que no lo va a resolver y que lo puede agravar. Porque tratar de contener la violencia utilizando la fuerza militar, pues por supuesto es un contrasentido. Entonces, sin embargo, el pacto aparece como un pacto muy complicado de llevar a cabo. Necesitaría un talante pactista por parte de las élites económicas y políticas del país, capaz de movilizar a la sociedad, y eso es lo que yo no veo en el horizonte cercano. Yo lo que veo es un proceso de descomposición que va a continuar. Soy muy pesimista frente a lo que nos espera. Desafortunadamente, las decisiones de los últimos 15 años no nos dejan otra opción que ser pesimista, profe. Hay una pregunta de la profesora Catalina Pérez Correa, te la voy a leer. Sí. Hoy circulaba en redes un reportaje de Televisa sobre un laboratorio de fentanilo. Hablan ahí de cómo la prohibición de amapola y de cannabis empujó ese mercado y la aparición de sustancias más fuertes, químicas. Pareciera mejor tener amapola legal que fentanilo, pero ¿hay forma de revertir esto? Eso es interesantísimo,
la prohibición ha servido ha generado incentivos para el cambio tecnológico en el mercado de drogas. Eso es impresionante. La primera vez que vi con claridad esto, cuando estaba trabajando precisamente en el PPD, sobre un artículo que llamé La dimensión desconocida de la producción de drogas en México, y vi cómo cuando agarraron a Chen Li Yigong y todos los miles de dólares en su casa, los millones de dólares en su casa, entonces la estrategia fue prohibir la pseudoefedrina, ¿no? Prohibir la importación de pseudoefedrina, y no solo aquí, sino también en Texas se pusieron reglas contra la pseudoefedrina, y en Estados Unidos, y entonces con la intención de que no hubiera precursores para la producción de metanfetaminas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues antes de que viéramos Breaking Bad, ya había muchos Walter Whites, productores de metanfetaminas, que se dieron cuenta que en lugar de producir metanfetaminas con pseudoefedrina, era mucho más redituable y mucho más eficiente producirla con otros precursores químicos, que además eran imposibles de prohibir porque son parte fundamental de la industria química. Y entonces lo que pasó es que después de la prohibición de la pseudoefedrina, hubo un momento en el que cayó la calidad y aumentó el precio de las metanfetaminas mexicanas en el mercado de Estados Unidos, pero esto fue efímero. De pronto, la calidad de las metanfetaminas mexicanas en el mercado de Estados Unidos empieza a subir hasta llegar a lo que ahora tienen 93% de pureza, y el precio a bajar. Es decir, una prohibición de un precursor llevó a una mejora tecnológica, ¿no? Y entonces ahora tenemos metanfetaminas, que son sustancias potencialmente mucho más riesgosas que la cocaína, a precios ridículos. Sería mucho mejor tener cocaína regulada con criterios de calidad y sanitarios, que tener la invasión de metanfetaminas de a 50 pesos el gramo. Bueno, pues con el fentanilo ocurrió lo mismo. Es decir, cuando viene la crisis de opiáceos en Estados Unidos, que tiene que ver con las reglas de recetado de los opiáceos legales, que las farmacéuticas presionaron a la FDA para que las relajara con el pretexto de que eran que generaban poca adicción. Cuando se demostró que esto no era así, la FDA cambió sus reglas de recetado y las volvió mucho más estrictas, y muchísima gente que consumía opiáceos y opioides legales se tuvo que ir al mercado clandestino. Entonces, hacia alrededor de 2014-2015, lo que vimos fue un aumento enorme en la producción de amapola en México para producir heroína, y una invasión de heroína mexicana en el mercado de Estados Unidos. Pero producir heroína implica sembrar amapola, transformarla en opio secado al sol, transformarla en laboratorios en heroína y exportarla. Sin embargo, el opioide sintético, el fentanilo, que es uno de los opioides sintéticos desarrollados por la industria farmacéutica en toda esta oleada de desarrollo de nuevos opioides, es mucho más potente que la heroína, y en lugar de tener que sembrar amapola, se puede producir con precursores químicos disponibles en el mercado en un laboratorio del tamaño de una cocina. Pero su peligrosidad es mucho mayor. La posibilidad de una sobredosis de fentanilo es mucho más alta que el de una sobredosis de heroína. En efecto, lo racional sería tener una política de reducción de daños que abasteciera a las personas que tienen dependencia de los opiáceos con tratamientos de sustitución, metadona, o incluso con heroína de calidad farmacéutica, y que sacara del mercado el fentanilo. Sin embargo, de nuevo, dependencia de la trayectoria, la resistencia enorme a que existan políticas de este tipo en Estados Unidos hace que incluso no sea accesible el antídoto, que es la naloxona, que haría que las sobredosis fueran mínimas, las muertes por sobredosis fueran mínimas.
Por cierto, aquí se acaba de aprobar en comisiones en el Senado una reforma a la Ley General de Salud para que la naloxona, que es el antídoto a la sobredosis de opiáceos, deje de ser una sustancia de acceso exclusivamente hospitalario y pueda estar al alcance de las personas usuarias, y sin embargo es una norma que es tremendamente incompleto porque no hay ninguna previsión para que no deje de ser simplemente un cambio en el papel y llegue a las farmacias, a los centros de salud y a los lugares donde se requiere. Esto en México, en Estados Unidos, incluso hay ciudades donde estaba prohibido que las ambulancias llevaran naloxona para atender a las personas que tenían sobredosis. Entonces, efectivamente, tenemos la evidencia suficiente para ver cómo un cambio en la política de drogas que no sea prohibicionista podría reducir el daño, y sin embargo lo que vemos es una resistencia al cambio, un fuerte misoneísmo que está marcado por el mapa mental con el que hemos tratado el problema de las drogas desde hace un siglo. Y justamente sobre el mapa mental, y esa es mi última pregunta, ahora sí, lo prometo, tú tienes la culpa. Justamente sobre el mapa mental, me preguntaba hace rato, y faltó elaborar más el mapa mental, ojalá haya oportunidad que tú tengas ahora que te vas de sabático, perdón por decirlo, ojalá tengas el tiempo para acompañarnos nuevamente en una sesión del seminario del programa de política de drogas y hables un poco más sobre estos mapas mentales. Pero justamente en este tema del mapa mental, me preguntaba hasta qué punto, por ejemplo, hoy en día la academia, algunos medios de comunicación, la sociedad civil, se pueden convertir en esos vectores a través de los cuales se busca subvertir esos mapas mentales. Se busca cambiar narrativas, de construir lenguajes, proponer nuevas formas de designar, de nombrar todo el universo de la política de drogas. Bueno, sin duda alguna algo hemos hecho. El programa de política de drogas del CIDE y los que hemos estado en el activismo por el cambio de política de drogas desde hace años, alguna influencia hemos tenido. ¿Dónde se ve con más claridad esto? En el caso del cannabis. Hace 20 años, hablar incluso de la posibilidad de regular el cannabis escandalizaba a todos, ¿no? A todos los políticos, a todos los tomadores de decisiones, era un anatema. Sin embargo, durante estas últimas 2 décadas, el trabajo que hemos hecho en la academia, el trabajo que se ha hecho desde el activismo, ha ido cambiando la percepción social del cannabis de una manera muy relevante, al grado de que hoy ya está prácticamente aceptado el valor terapéutico y medicinal del cannabis, y la oposición a la prohibición para el uso adulto del cannabis se ha reducido sustancialmente. ¿Y esto cómo se ha logrado? Precisamente como tú lo has dicho, a partir de la investigación, la presentación de la evidencia, de la construcción de un nuevo lenguaje, de la divulgación de nuevo conocimiento. Y sin embargo, nos enfrentamos al problema del misoneísmo. La resistencia al cambio también es muy fuerte, y también hay agentes activos que trabajan por mantener la visión prohibicionista respecto a las drogas. Entonces, pues por supuesto, es como todos los procesos sociales, es un proceso de formación de coaliciones y de construcción de nuevos discursos, lo que puede ir modificando los mapas mentales a través de los cuales la sociedad interpreta los fenómenos, ¿no? Pues, profesor Jorge Javier, pues muchas gracias por esta estupenda conferencia, una conferencia magistral, una conferencia en la que tuvimos historia, teoría política, literatura. Muchísimas gracias por hoy inaugurar este ciclo de conferencias magistrales a nombre de la directora del programa de política de drogas, de la coordinadora ejecutiva, la maestra Marcela Pomar, que aquí está, yo mismo como coordinador del seminario y de todo el grupo de investigadoras e investigadores. Estamos muy honrados y agradecidos de que hoy estuvieras con nosotros. Al contrario, Edgar, Marcela, muchísimas gracias por invitarme, y me dio muchísimo gusto estar con mis compañeros del programa de política de drogas y con todos los que nos escucharon esta tarde.
Se inaugura este ciclo de conferencias magistrales. La próxima conferencia se dará en el mes de septiembre. Habrá anuncio pronto en las redes sociales. Muchas gracias.